Bienvenidos a una emisión más de nuestro canal de Geografía Viva. El día de hoy vamos a abordar el tema del relieve y lo que se espera que ustedes aprendan esta semana es número 1, identificar las formas del relieve continental y oceánico. Número 2, a explicar cómo se originan estas formas de relieve. Y número 3, a explicar también cómo estas formas de relieve se modifican a través del tiempo. Comenzamos. El relieve, como ustedes saben, el relieve son todas las formas que va a adoptar la superficie terrestre, tanto en su corteza continental como en su corteza oceánica. Recuerden que en algún momento dijimos que la Tierra no tenía como tal una superficie lisa y plana, ¿sí? La Tierra, dijimos en algún otro video, que tenía una forma geoidal. Esto significa que la Tierra pues, tiene una forma ni de esfera ni de elipsoide, es un geoide. Esto significa que está deformada. Entonces, si nosotros pensáramos esta hoja de papel como la corteza terrestre, la pensaríamos de esta forma, ¿verdad? Que está así. Esta serie de irregularidades que presenta la corteza terrestre, a esto es lo que le llamamos el relieve. Estas elevaciones, hundimientos, formas que modelan esta corteza y que hacen que la Tierra tenga esta forma geoidal, esto es el relieve como tal. Y entonces vamos a abordar y vamos a ver de manera muy rápida y muy concreta cuáles son las principales formas que podemos nosotros observar tanto en la corteza continental como en la corteza oceánica. Las principales formas de relieve continental son las que pueden ver en pantalla. Tenemos las montañas, los valles, los cañones o depresiones, mesetas y llanuras. Las montañas son elevaciones que van a partir de los 300 metros sobre el nivel del mar. Es muy importante este dato. ¿Por qué? Porque cuando una elevación no alcanza esta altitud, entonces no le podemos llamar montaña, ¿sí? Le llamamos de otra forma, le podemos decir cerro, colina, pero no montaña. Para que tenga el nombre o el carácter de montaña, tendrá que medir por lo menos 300 metros sobre el nivel del mar. Y algunas alcanzan lo máximo hasta 8,000 metros sobre el nivel del mar, en este caso el Monte Everest, ¿sí? Que es el que alcanza la mayor altitud de todo el mundo. Luego vamos a tener las mesetas, también llamadas altiplanicies. Las mesetas o altiplanicies tienen como característica que son formas elevadas, pero que en la parte superior vamos a tener una parte plana. Esto hace que las podamos confundir de alguna manera con las llanuras, pero la gran diferencia entre las llanuras y las mesetas, también llamadas altiplanicies, es que las mesetas van a tener una elevación a partir de los 300 metros sobre el nivel del mar. En cambio, las llanuras o planicies van a ir de los 0 a los 200 metros sobre el nivel del mar de altitud, es decir, están casi al ras del nivel del mar. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, las mesetas son elevaciones con la superficie plana, mientras que las llanuras son grandes extensiones planas que están casi al nivel del mar. Finalmente tenemos las depresiones y los valles. Las depresiones son las partes hundidas con respecto al terreno que lo rodea. Por ejemplo, si yo pudiera pensar mis manos como la superficie terrestre y esta parte hundida, esto hundido aquí sería lo que llamaría una depresión. Generalmente las depresiones están ocupadas por cuerpos de agua como lagos, lagunas. Los valles generalmente, no siempre, van o están ocupados por el cauce de un río. El valle va a tener una forma de V, generalmente va a estar entre dos otras formas de relieve, y por esta V que forman mis manos, en este caso de este lado, vamos a pensar que hay una montaña, y de este lado hay otra, esta parte que corre en el centro de estas dos formas de relieve, es a lo que le voy a llamar valle. Y los valles generalmente se van a formar a partir de erosión fluvial, ¿sí? El río poco a poco va a empezar a ensanchar su cauce y va a ir generando estas formas. Como les digo, estas formas las voy a encontrar principalmente en medio de dos otras formas que le den esta forma, esta estructura de V.
Ese es un valle. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de estas formas del relieve? Bueno, como vimos en las sesiones pasadas, la Tierra tiene fuerzas internas, ¿sí? Que siempre están en acción. Hablamos de las placas tectónicas y de esos movimientos. Una montaña va a resultar a partir del plegamiento, ¿sí? De la corteza terrestre a causa de un choque de placas. Entonces, un movimiento convergente va a provocar este plegamiento en la superficie terrestre y va a generar estas montañas. Las depresiones, las fracturas, las fallas, acuérdense, son origen o son consecuencia del movimiento divergente de las placas, donde éstas se separan y generan estos hundimientos, ¿sí? Tenemos esta separación y hay entonces estas formas del relieve. El relieve, una vez que está formado o que ha sido producido por las fuerzas internas de la Tierra, va a haber agentes externos que lo van a modificar. Una vez que la montaña ya está hecha, el viento, el agua, los seres vivos, la temperatura, van a causar que esa montaña poco a poco se vaya modelando, es decir, vaya transformándose. El viento va a empezar a desgastarla, la lluvia va a empezar a erosionar, y entonces esta montaña va a tomar otra forma a la original que tenía, ¿sí? A este proceso le llamamos erosión, pero vamos a hablar de este un poquito más adelante. Entonces, que nos queden claras las principales formas de relieve continental: las montañas, las mesetas o altiplanicies, las llanuras o planicies, las depresiones y los valles. Una cosa más, cuando varias montañas están alineadas, una montaña, 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 a esa línea o a esa cadena de montañas le voy a llamar sierra, ¿sí? Sierra. Y cuando hay varias líneas o varias cadenas de montañas agrupadas, entonces le voy a llamar cordillera, ¿sí? Entonces, este dato que no se nos olvide. Una cadena de montañas va a formar sierras y varias sierras o varias cadenas de montañas agrupadas van a formar lo que llamamos cordilleras o macizos rocosos, pero son cordilleras, ¿de acuerdo? Montañas, cadenas de montañas, sierras, varias cadenas agrupadas van a ser cordilleras. Relieve continental. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Como pueden ver, a simple vista es muy fácil detectar cuál es cuál, ¿sí? Aquí tenemos el valle, vean esta forma, aquí podemos detectar perfectamente la forma de V que les mencionaba. Por aquí corre el río, y este río poco a poco, les digo, va con su fuerza, va ensanchando pues su cauce y va poco a poco transformando ese valle que originalmente estaba así, poco a poco va a ir abriéndose para darle paso al río. Luego tenemos aquí la montaña, la llanura, grande extensión, casi a nivel del mar, perfectas para cultivar, perfectas para hacer trabajo de campo. Y aquí vean la meseta, la diferencia, aunque su superficie es plana, también tiene esta parte de pendiente que es la elevación. Y es lo que la hace diferente, o con la que la podemos distinguir de una llanura. Y finalmente aquí tenemos una depresión, ¿sí? Ocupada por un lago, por una laguna, ¿sí? Son partes hundidas con respecto a lo demás que lo rodea, ¿sí? Formas de relieve continental. En el fondo del mar, voy a encontrar las mismas formas, pero le voy a cambiar un poco de nombre a cada una de estas, ¿sí? Vamos a empezar con la plataforma continental. Nosotros para hacerlo más claro, cuando vamos a la playa, cuando vamos de vacaciones a la costa, nos hemos fijado pues que va a haber unos lugares que tienen mayor espacio para yo irme adentrando en el mar. Ese espacio en el que yo me voy adentrando en el mar y que yo puedo todavía caminar sin ningún peligro de irme a mar abierto, esa parte que queda ahí y que poco a poco va llevándonos al mar, adentro del mar, a eso le llamamos plataforma continental. Plataforma continental.
Una vez que la plataforma continental termina, voy a encontrar esta forma. Aquí, hagan de cuenta, yo ya no puedo caminar. Quien sabe nadar perfectamente va a poder andar aquí, pero quien no sabe nadar, pues definitivamente sería una zona muy peligrosa, ¿verdad? En cuanto la plataforma termina, voy a encontrar una forma más o menos así, una pendiente, que es la que tenemos señalada aquí. A esta parte le vamos a llamar talud continental. Y la talud continental, o esta bajada, para decirle de una manera más coloquial, me va a conectar con el fondo del mar. El fondo del mar, que en este caso le vamos a llamar llanura abisal. Entonces ahí ya tenemos tres formas de relieve oceánico. La plataforma continental, que es esa parte que está unida al continente y que me va a conectar con el mar. Cuando termina esa plataforma continental, como le estoy señalando aquí en la imagen, va a comenzar esta parte de descenso al fondo del mar, y a eso le voy a llamar talud continental. Cuando el talud continental llega hasta la parte plana, que es el fondo, como tal el fondo del mar, a esa parte le voy a llamar llanura abisal. Entonces ya tenemos tres: plataforma continental, talud continental y llanura abisal. En el fondo del mar, al igual que en la corteza continental, también voy a encontrar cadenas montañosas, pero en lugar de llamarles como tal montañas, a esas cadenas, ¿sí?, que corren debajo del mar, les vamos a llamar dorsales oceánicas. Estas dorsales oceánicas generalmente hay una abertura en ellas por donde está saliendo material, ¿sí?, de las capas internas de la Tierra, en este caso del manto, que sale, y obviamente al estar en contacto directo con el agua, este magma que sale inmediatamente se seca y va generando suelo nuevo, ¿sí? Va generando suelo nuevo en la llanura abisal. También todas las cavernas, todas las zonas de menor profundidad respecto a la llanura abisal, las vamos a llamar fosas oceánicas, que en el caso del continente sería el sinónimo de una depresión. Aquí tenemos la explicación un poquito más detallada de lo que les acabo de mencionar. La plataforma, lo que dijimos, se extiende de la costa, se adentra en el océano y puede llegar hasta 200 metros bajo nivel del mar. A partir de que termina, comienza la talud, que es esta bajada, como esta pendiente que me conecta con el fondo del mar. Esa va a ir de los 200 hasta los 3000 metros bajo el nivel del mar. La llanura abisal, por su parte, ya dijimos, es una gran extensión, es una gran llanura, una gran planicie en el fondo del mar, y podemos encontrarla hasta 6000 metros bajo el nivel del mar. Las fosas oceánicas o fosas abisales son las depresiones, lo que ya dijimos, ¿sí? Son las cavernas, son los hundimientos. Tenemos la llanura abisal y cualquier hundimiento que exista, ¿sí?, en esta llanura, ahí le voy a llamar fosas abisales. Y finalmente, las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son el conjunto de montañas en el fondo oceánico y que, como ya les mencioné, puede estar saliendo continuamente magma por ellas. Y entonces, ¿qué sucede con el relieve continental? El relieve continental va a estar expuesto a varios agentes que lo van a modificar. A ese proceso de modificación y de modelado de ese relieve le vamos a llamar erosión. Y la erosión va a tener tres fases, va a tener tres momentos. Para que sea ese proceso completo, va a tener tres fases. El número uno es el intemperismo. ¿Qué es el intemperismo? Pues viene de la palabra intemperie. Una roca, una montaña está expuesta a la intemperie. Y en esa intemperie hay varios elementos, ¿no? Está el viento, está el sol, está el agua, están los seres vivos como los animales e incluso los árboles con sus raíces. Sus raíces también pueden ser generadoras de erosión, ya que se van a internar, se van poco a poco a correr la superficie y van a empezar a abrirse camino en la superficie. Ese proceso también es erosivo. Entonces,
La primera fase es el intemperismo, ¿sí? La montaña, la llanura, la meseta, la forma está expuesta a la intemperie. Si está a la intemperie y eso hace que esté expuesta a varios elementos. Estos elementos van a provocar, como ya lo mencioné, poco a poco el desgaste, le van a ir quitando pedacitos, la van a empezar a pulverizar. Un ejemplo, el desierto. En el desierto ustedes saben que las temperaturas son extremas. Durante el día puede alcanzar temperaturas mayores a 40 grados centígrados y durante la noche puede haber lugares donde alcance temperaturas menos cero. Una roca, acuérdense, generalmente tiene varios elementos que la constituyen y varios de esos son metálicos, ya que en el interior de la Tierra, como lo mencionamos en el video de la estructura interna, los principales elementos que están ahí son el hierro y el níquel, metales pesados. ¿Qué pasa cuando yo expongo un metal a temperaturas muy altas? Ese metal va a empezar a expandirse. Y entonces imagínense una roca con contenido metálico en su estructura, expuesta a grandes temperaturas. Pues esta roca va a empezar a ensancharse. Y en la noche, como el cambio de temperatura es radical, o sea, es de un momento a otro, en el frío pasa lo contrario. El frío hace que los cuerpos se contraigan. Entonces imagínense, durante el día la roca estuvo expuesta a la temperatura muy fuerte provocó que se expandiera. Y de repente, en la noche, ya cayendo la tarde, empieza la baja temperatura y de repente hace que la roca se contraiga. ¿Qué va a provocar esto? Pues que las rocas de manera muy constante en las zonas desérticas se fracturen, se rompan. Y entonces se rompen y aparecen nuevos materiales. Esa es la segunda fase del proceso de la erosión. El primero fue la exposición a la temperatura, a las temperaturas ambientes, el intemperismo. La segunda fue que están estos materiales ahí y que se van a acarrear en un desierto. Obviamente, pues no va a ser el agua quien haga esta función, sino el viento. El viento va a empezar a soplar tan fuerte que va a empezar a acarrear esos pedacitos de esas partículas que quedaron de la roca y las va a empezar a acarrear y las va a ir a depositar a otro lado. Esa es la tercera fase de la erosión. Entonces, número 1, está expuesto a la intemperie. Número 2, los materiales que los agentes van quitándole a la roca van a ser acarreados y finalmente esos materiales van a ser depositados en algún otro sitio. Entonces, que no se nos olvide, la erosión tiene 3 fases principales. Está expuesta al intemperismo, los materiales son acarreados y estos materiales finalmente son depositados en algún otro sitio. ¿Cuáles son entonces los agentes erosivos? Vamos a tener el hielo, el agua, los seres vivos, la temperatura y el viento. Y según el agente erosivo que se tenga, va a ser el nombre que le voy a dar al tipo de erosión correspondiente. Así, tenemos los siguientes tipos de erosión. La erosión puede ser hídrica cuando el agente que la causa es el agua. Aquí vamos a subdividir en 2 partes. Por un lado, la fluvial. La fluvial es causada, ya dijimos, por la fuerza de la corriente de los ríos. ¿Sí? Cuando el cauce de un río va con tal fuerza, pues va a empezar a ensanchar y va a empezar a buscar su cauce y lo va a empezar a erosionar de tal suerte que va a modificar esa superficie por donde pasaba el río. La segunda forma de erosión hídrica es la pluvial, causada por la lluvia. La lluvia cayendo de manera constante también va a ocasionar erosión, va a ocasionar que el suelo, ¿sí? Que la superficie se empiece a erosionar y la va a empezar a modificar. Cuando el agente de erosión es el viento, entonces a esta erosión la voy a llamar eólica. Cuando la erosión es causada por el hielo, entonces la voy a llamar erosión glacial. Recuerden, en las altas montañas, por las bajas temperaturas, generalmente tenemos hielos en la parte superior o en la parte más alta de la montaña. Pero cuando en esa zona se cambia de estación y la temperatura tiende a ser poco a poco más cálida, esa nieve
que estaba en la parte superior de la montaña, va a empezar a derretirse y al escurrir por la ladera o la pendiente de la montaña, va a arrastrar con ella materiales y los va a depositar en la parte baja de la montaña. Por eso también el hielo es ocasionante de erosión. El siguiente tipo de erosión es la causada por los seres vivos. Como ya lo había mencionado, puede ser una planta o un animal. Un animal puede erosionar cuando empieza a hacer sus madrigueras, ¿sí? sus nidos, y empieza a escarbar y hacer ahí rutas de escape. Las hormigas es un ejemplo genial de esto, ¿sí? Las hormigas son seres vivos que generan erosión. Las hormigas no es solamente por donde las vemos salir. Ese solamente es el conducto de escape, pero bajo esa superficie hay un montón de caminos que poco a poco van haciendo las hormigas y esto genera erosión de tipo biológica. Al igual que las plantas, los árboles con sus raíces también al expandirse por la superficie terrestre van a generar este tipo de erosión. Y la última que vamos a ver es la llamada kárstica. La kárstica se va a generar cuando el agua es mezclada con otros materiales como el calcio y van a generar formas muy particulares. Esto lo vamos a observar de manera muy particular y muy específica en las cavernas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar alguna caverna, voy a nombrar una de las más famosas de México, las de Cacahuamilpa, ¿sí? En Guerrero. Si alguien ha podido observar ahí, ha entrado, se va a dar cuenta que las formas son maravillosas. Se empiezan a formar a partir de la superficie de las cavernas como unos picos que bajan, ¿sí? Y van de la superficie hacia abajo a las que les llamamos estalagmitas. Estas se forman por este tipo de erosión. El agua que está escurriendo, ¿sí? De la superficie superior a la caverna, cuando va el agua navegando por los materiales, ¿sí? Hasta llegar a atravesar la caverna, va a arrastrar con ella elementos, principalmente calcio, y esta combinación va a generar estas formas, ¿sí? En las cavernas. Obviamente, sigue escurriendo el material y el material va cayendo al piso como tal. Y del piso de la superficie hacia arriba va a generar formas también como encontradas. Un pico que viene de arriba y otro que va de la superficie, ¿sí? Entonces tenemos uno hacia abajo y uno hacia arriba. Estas formas, estalagmitas, estalactitas, son producto de este tipo de erosión. Entonces, la erosión kárstica es cuando el agua mezclada con otros elementos químicos da lugar a formas interesantes como estas que les menciono. Por ejemplo, les mencionaba el ejemplo más icónico de México, son las grutas de Cacahuamilpa. Entonces, la erosión, tipos de erosión: hídrica, eólica, glacial, biológica y kárstica. La actividad de la semana consiste en que ustedes les voy a mostrar varias imágenes de diversas partes del mundo y de México, y ustedes tienen que observar a detalle estas imágenes y tendrán que describir cada imagen, decirme qué tipo de erosión ustedes ven en esa imagen, qué alcanzan a observar, qué provocó esa erosión. Entonces me van a decir, por ejemplo, aquí en este caso, en la número 1, la erosión es tipo eólica, su agente erosivo es el viento. Va a haber imágenes, jóvenes, en las que ustedes puedan decir, aquí se pudieron haber dado varios tipos de erosión, no hay problema. Claro que puede haber combinación de este tipo de erosión, puede mezclarse la hídrica con la eólica y generar formas todavía más particulares y más también espectaculares. Y ustedes, su trabajo es poner mucha atención a los detalles de la imagen que van a estar apareciendo y estar describiendo entonces, ¿sí? A qué tipo de erosión debemos que esa forma esté así, ¿sí? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Espero haya sido breve, conciso y que quede claro. Si no, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por supuesto,
estamos vía electrónica comunicándonos y ya saben, no duden en preguntar, vean el video las veces que sea necesaria y les digo, si queda todavía alguna duda después, adelante con toda confianza, estoy ahí para resolver todas las dudas. Y me despido, nos vemos en la próxima emisión en su canal Geografía Viva. Muchas gracias.